Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Muy buenas tardes. Estamos iniciando un programa más de Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy queremos compartir con estos jóvenes músicos, digamos así, del grupo católico Querigma. Así es el nombre, ¿verdad? No me estoy equivocando. Y entonces, así como siempre, Jóvenes para los jóvenes, compartiendo los talentos, las riquezas, las cosas maravillosas y hermosas que el Señor siempre nos regala, cada uno de nosotros. Cada uno es diferente, ¿verdad? Y dentro de esas cualidades y riquezas que el Señor nos da, estos jóvenes con quienes hoy estaremos conversando, ellos ya nos dirán, vamos a conocer este apostolado tan lindo dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, dentro de las familias. Muy bien, buenas tardes queridos jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, gracias Padre Víctor. Muy bien, entonces bienvenidos aquí a nuestro programa. Queremos comenzar, como siempre hacemos, presentándonos. Vamos a comenzar un poco tu nombre y algo más que quieras decir, así entonces nos vamos conociendo. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Boda, soy el encargado de hacer los stickers del grupo. Va, el sticker, Gina. ¿Sticker qué es? Es el del WhatsApp. Ah, del WhatsApp, Sí. ya. Invitaciones. Entonces, a las invitaciones, estilo flyer, algo así por el estilo. Invitaciones. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, mi nombre es Ana Pacielo y yo estoy en el coro Magnífica. Coro Magnífica. Sos magnífica, ¿eh? Es de los magníficos. ¿El tuyo? Yo soy Fabio, yo toco la guitarra, también un poco de teclado, ¿verdad? Lo que más me gusta es la música litúrgica, me gusta mucho eso. Ya. El teclado, pero de estudio. ¿De estudio o así de oído nomás? Y por lo tocar con los dedos en realidad. Sí. Bueno, ¿y el tuyo? José Luis. Sí. Sí, estaba justamente del Ministerio Católico Querigma con la banda y un poquito también de lo que veníamos a compartir, los material discográfico. Ya. Y ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Caballero y también como los compañeros estoy en el coro Magnificat, tocando el teclado y cantando también. Y también me desempeño mucho en lo que es el diseño. bueno, entonces hablemos un poco aquí con Luis, ¿verdad? Vos sos el que permanece todavía, me estaban diciendo fuera de cámaras, desde que comienza el grupo, ¿verdad? Sí, como Ministerio de Música, sí. Ya. Y explícame un poquitito, a ver, cómo nace este grupo, cómo comienzan, quiénes comienzan, dónde comienzan y sobre todo cómo es que comienza también, cómo que surge este grupo, ¿verdad? Surge como un grupo juvenil en la parroquia San Roque González de Santa Cruz, donde la música... ¿Dónde queda esa parroquia? En la parroquia Tercera, Tercera y... entre Independencia y Yegros. Ah, Independencia Nacional. Independencia Nacional. Ya, mira. Barrio ya, General Díaz. Ya. Y como grupo juvenil la música hacía parte de los encuentros de oración. Entonces era una música que justamente viene a lo que después comparten los compañeros, esto de música litúrgica. Porque en realidad esta era una música religiosa, ¿verdad? Lo que nosotros empezábamos a hacer y lo que compartíamos en ese momento de oración. Entonces de a poquito se fue extendiendo en los escenarios y llevando temas ya conocidos en la iglesia. Y después empezamos a incluir nuestros temas ya inéditos, a componer, a explorar ese mundo. ¿Y bueno, quién Luis componía las músicas, por ejemplo, las letras? y en principio me encargué yo de las primeras composiciones, luego hicimos un taller de salmos, recuerdo que tenía que componer el Salmo 151 y algunos integrantes empezaron a ensayar ¿Cómo es? 151. Salmo 151 y buscaban la gente. Claro, Sí, por no eso, está. 150 nomás, yo Y sí, por eso. o sea, ustedes tenían que inventar. Inventar uno ahí. Mira qué bien, che, Y mira que interesante. salían cosas. Yo también me quedé porque así en el aire, che. Sí, puedes probar y te saca un salmo también. Espérame que entonces vamos a hacer 152, ya voy a hacer yo. Dale. Y así surgieron nuevas canciones estimulando un poco la capacidad creativa de los jóvenes que tienen mucho. Y Y surgieron otros temas eso hacían con los jóvenes. con los jóvenes. Y así fueron saliendo temas, canciones que fuimos explorando, sacando el coro, sacando estrofas. Sí, decime vos, Luis, ese taller que ustedes hacían, ¿eso lo hacían solamente en la parroquia de ustedes, en San Roque, me dijiste, verdad? Sí, en San Roque González. Pero ahí nomás lo hacían, o también, así como grupo católico Querigma, ustedes prestan otro servicio también, por ejemplo, si un párroco por ahí te dice, vení, güey, Luis, con tu grupo,
animame a mi grupo juvenil para que ellos también sean creativos, inventen el Salmo 152, el otro 153, ya ese, Ujú. ¿o no? Sí, actualmente sí, hoy podría ser eso. Como te digo, en aquel tiempo estamos hablando que yo tenía como 17 años, 18. Entonces En eran aquel tiempo, invenciones, en aquel tiempo. inspiraciones, sí. ¿Y ahora sí, tú sí. cuánto tenés? Ahora tengo 30 años. A la cuenta hace mucho. Ya entonces que ustedes comenzaron. Ah, la pucha, sí, por eso digo, como grupo juvenil era Sí, ahí sí, abajito. sí. Y hoy día lo que tenemos en común, lo que nos une es la misma comunidad. Claro, Lleva el mismo nombre, Comunidad claro, Querigma. claro. Interesante eso. Entonces, como comienza, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿y los integrantes? ¿Cómo eran, Luis, en este...? Los integrantes eran los participantes de ese grupito de jóvenes ahí. Y para trabajar con la música era difícil porque algunos ni ejecutaban Claro, por bien. eso es lo que te quise preguntar, los La integrantes. responsabilidad. Porque algunos, por ejemplo, como un zapato en la música. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? No, de a poquito todos cantábamos, de entrada Sí, todos sí, cantábamos. sí, Lo claro. cierto es que en principio no todos tenían como... O sea, no todos querían participar de algo más estructurado que era el trabajo que correspondía a esto de ensayar, preparar música, los equipos, la batería, el bajo. Todos estos elementos que hacen a la música religiosa, ¿verdad? Que es un poco más... Tiene más instrumentos, así, rítmicos, O sea, ¿verdad? Entonces, haciendo por una síntesis, Luis, ¿cuántos años hace entonces que ustedes comenzaron? Yo tenía 17, ahora 30, Más o entonces 13 años, sí, más o menos. Y 13 era, años. era el tiempo del grupo juvenil. Y dejamos de llamarle grupo juvenil en un tiempo que nos vimos lo suficientemente crecido, mayorcito. Y justamente le llamamos, justamente creímos que era con lo que te compartía antes de la cámara, sí. que lo de la IBC, un llamado a ser adultos, nos sentimos Claro. adultos, tenemos profesiones acá. Claro. Entonces hay compañeros que se están haciendo opciones de vida, de estado de vida. Entonces, bueno, eso nos colocaba ya que, bueno, no somos un grupo juvenil ya, ¿verdad? Claro. Entonces, un Crecidos. grupo tuyanil nos decían ya, ¿verdad? Y no estábamos pasados de moda. Lo que pasa es que en nuestro interior estaba pasando otras cosas y Claro. en la comunidad también. Claro. Bueno, vamos a seguir conversando. Vamos por Ana Belén. ¿Y vos cómo integraste el grupo este? ¿Desde cuándo? Uy, ¿Cuántos yo años que estás? ¿Y qué es lo que haces? Vos estás en el coro Magnífica, me dijiste. También, yo entré en el grupo en el 2013, más o menos después de la Jornada Mundial de la Juventud de allá de Río. Me habían 2013. 2013. Me habían invitado... O sea que hace 6 años. Sí, Más o 6 menos, años lleva 6, a ser. 7. Sí, en realidad finales de 2013. Y me había invitado una amiga que de él del colegio, así todo, surgió muy ¿Y vos raro, sos ¿verdad? de ese barrio? Y simpático Bonita. es porque sí soy del barrio, pero soy más bien de la jurisdicción de Inmaculada Concepción, que es de séptima. No diga mucho, si no tu párroco te va a agarrar y te va a llevar. Ya me Se va a quiero, enojar. Es una discusión de siempre. ¿En serio? Estoy dividida en los dos. Famoso ese. No, vos, ¿por qué te vas allá? Vení aquí. Sí, Vos estás más primo. contenta en el grupo. Y empecé ya en el 2013 ayudando. Creo que el coro surgió en el 2014, 2015 más o menos. Y me sumé en lo que sabía hacer, que era tocar el órgano. ¿Verdad? Ah, vos tocas el órgano. Sí. ¿Y Y estudiaste? después descubrí, sí, ¿En serio? estudié cuando era chica. Sí. Y después descubrí que también tenía el don de cantar, ¿verdad? ¿En O sea, serio? desarrollé, digo yo, Ya. ¿verdad? ¿Y tu estudio de piano qué tal? O sea, de órgano. ¿Hiciste Estudié. todo o una No. partecita nomás? ¿Dejaste? Hice 3 Abandonaste. años. 3 años. 3 años porque después vinieron más hermanos y ya mis padres no pudieron pagarme. Ah, en serio, bueno. Pero te gusta. te Sí, me la gusta. música. Justo estaba con el deseo de continuar Claro, ahora de claro. grande. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes del Ministerio Católico Querigma. Vamos a volver entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Sobre mi grada me asombra el pensar que tú la quieras. Tu vasija acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú
desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñandillarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñandillarañé invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe, Apologética según la Biblia. El día lunes 18 de marzo a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro, Apologética según la Biblia. Por mi nombre me has encontrado cuando aún no vi tu providencia obrando así, tú teniendo sed de mí. Puedo ver mi historia en gratitud, reconocer tu mano ahí. Me has abrazado con eterno amor, siempre estuviste tú ahí. Aprenderé a confiar
y sígueme. Me alegro hoy en tu presencia, de colorina quiero navegar, ver los prodigios que tu amor en mi vida puede obrar. Digo sí a tu querer, sí a tu querer, sí a tu querer, sí a tu querer. Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes. Estábamos viendo y disfrutando, ¿verdad?, de lo que estos jóvenes cantan, de las cualidades, riquezas, el arte, ¿verdad?, cómo se nos presenta el canto también. Y bueno, entonces ahora queremos seguir nuestra conversación con estos jóvenes, así como ya hicimos con Luis, hicimos también con Ana Belén. Queremos continuar con ustedes, así sabemos un poco. A ver, ya que tiene Anita también, vos sos Anita, dijiste, ¿verdad? Vos sos Ana Laura. Ana Laura. Ana Laura, Sí. bueno. Contame un poquitito y contale ahí a los jóvenes, a los papás, etcétera, que nos están mirando. ¿Cómo es que vos, cuántos años, verdad, que estás en el grupo y qué es lo que te atrajo también para pertenecer a Querigma? Bueno, yo estoy hace 6 años más o menos en el grupo. 2013 entonces también. Sí, 2013, 2012, 2013, 2012, sí. Entré al grupo. Acá mi catequista Fabio me invitó. ¿Él era tu catequista? Sí. ¿No? Wow. Y Buena otro cosecha. integrante más que no está, ¿verdad? Me invitaron y bueno, desde el primer momento que me fui me sentí muy acogida. El grupo era muy interesante, yo les miraba con mucha admiración a todos. ¿En serio? Sí. O sea, vos te ibas a la misa, te ibas ahí, le veías a él. Yo me iba a la catequesis, A fue la como catequesis. algo superficial en Catequesis realidad. de confirmación, veo. Sí. Ya. Y una vez que entré a la comunidad me ayudó muchísimo a entender el motivo de por qué yo me estoy yendo a la confirmación. ¿En serio? Sí, la verdad que fue de mucha ayuda para mí, ¿verdad? Ya. Y de mucho crecimiento. Exactamente. Y entonces 2012, 2013. ¿Y vos sos de esa zona más o menos? Sí, yo también pertenezco a Inmaculada. Mira que su párroco va a venir con, no sé con qué ya viene aquí y le va a decir, peyupeytese ese parroquia. Creo que sí. Vuelvan. En un rato nos va a llamar. No, por eso, viste Luis, yo te estaba preguntando hace rato y te estaba diciendo eso, ¿verdad? O sea, en el sentido de, claro, como iglesia podemos ir en cualquier lugar, ¿verdad? Y hacer, lo importante es servir y sentirnos bien, ¿verdad? Pero también con ese apostolado, bueno, ustedes me van a decir después como propuesta, incluso si es que no lo están haciendo, porque hay tantas otras comunidades que necesitan que se les ayude en ese sentido. Y la música me parece que es una cosa interesantísima. Y además de música hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que se pueden hacer. Bueno, muy bien, Anita. Vamos ahí al siguiente. Él es Gustavo, ¿verdad? Sí, así es. Yo soy el más nuevo del grupo, aproximadamente hace 2 meses. ¿2 meses? Sí. Ah, ¿en serio? ¿Y vos qué es tu función, Gustavo? Bueno, yo soy el que hace los stickers, invitaciones. ya dijiste, y ya, todo el eso, sí. sticker. Exactamente. ¿Y vos de profesión sos eso, Gustavo? No. Ah, ¿te gusta de nomás? De hobby nomás. De hobby, Sí, ya, sí, ya. sí. Vale, el que es enamorado, prometido de la señorita Ana. Ah, ya. Son novios. Chofer. Ay, o si no, viene para cuidarle nomás ya. Ah, viene a cuidar ya a su novia. Qué bien, che, bueno. ¿Y qué tal? ¿Y te gusta el grupo también, el grupo Querigma? Sí, espectacular. Ya estás entrando, te recibieron bien. Sí, espectacular como me recibieron y me siento muy acogido con ellos. ¿Y vos, Gustavo, te ibas antes a la misa eso y por ahí le veía que cantaba demasiado bien, Anita? Siempre me iba, siempre estaba ahí acompañándole al grupo en todas las actividades que tenían. Sí. Y como se sentían un poco acogidos conmigo, vamos a decir, o sea, ya se acostumbraban a mí. Claro. Acá el amigo Fabio decidió invitarme al grupo. Ah, ya. Che, Fabio, ya que vos sos aquí, todo el mundo te nombra, pasale por aquí. Vos entonces sos catequista. ¿Hace cuánto tiempo que estás como catequista ahí? Como catequista y aproximadamente, bueno, yo estoy de 2011. 2011. Yo ingresé a la comunidad parroquial, ¿verdad? A la comunidad también Querigma, cuando era todavía grupo juvenil. Sí. Y en una Pascua joven. Y catequista creo que poco tiempo después también ingresé como asistente, ¿verdad? Ayudar. Claro. Famoso claro. que entras a ayudar. Sí. Y ahí, de ahí fue un gran proceso, o sea que ser catequista fue un gran desafío también para mí, porque yo también sentía como que esa necesidad de compartir
esto que el Señor me llamaba, ¿verdad? Este llamado de Él, su misericordia, su gracia, y también ver que mucha gente necesita de eso, necesita conocerle, y que hacía falta en la parroquia también, de repente, ese servicio. Siempre me llamó la atención. Y sobre todo también la palabra de Dios. O sea que yo escuché también un poco de los inicios del programa Ñande Yarañé y me llamaba la atención, me gustó mucho. Después me perdí un poco. Se entiende, sí, se entiende bien. Pero está en Facebook, ahí si querés puedes seguir. En Puedo Facebook seguir está todos los programas. Sí. Todos los programas. Porque viste que algunas veces a algunos les queda mal el horario, ¿verdad? Entonces no puede estar trabajando. Ahora sí que está durmiendo porque es la madrugada, ¿verdad? Entonces no siempre se puede. Che, Fabio, y decime, pues, ¿vos sos también del mismo lugar ahí o venís de otra parte? Y yo también estoy a 3 cuadras Inmaculada. Pero creo que pertenezco a Cristo Rey. ¿Ah, sí? Geográficamente. Ah, sí, claro, geográficamente. Pero pertenecemos, ¿verdad? Ahí donde nos sentimos y trabajamos bien. Claro. Y ahora está como catequista. Che, y decime por una experiencia, porque esta es linda. Porque algunos ya te nombraban aquí. ¿Quién era? Vos eras, ¿verdad? Que fuiste por invitación. Después también ahí, Gustavo. En este trabajo que vos estás haciendo del 2011 hasta ahora. Porque muchos jóvenes entonces ya pasaron contigo, ¿verdad? ¿Qué tal vos cómo le ve a los jóvenes en este sentido? De su participación, de su entusiasmo. En la formación catequética, religiosa. Y después su compromiso, porque eso es lo que más vale, ¿verdad? Y lo que yo veo, o sea, lo que para mí resalta mucho de los jóvenes, justamente como dice este programa, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes en familia, es que la familia es un sustento muy fuerte para ellos. Y yo digamos que en el camino como catequista, en el camino en la comunidad, veo mucho de eso. O sea, si la familia le acompaña al joven, el joven tiene una fuerza impresionante, tiene un compromiso, tiene una dedicación, una entrega. Y también se ve inclusive jóvenes que de repente no tienen tanto ese acompañamiento, se ve cómo pelean y cómo luchan también para estar en la iglesia, para servir. Siguen adelante igual, a pesar de que les cuesta mucho más también, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor con su gracia a todos nos auxilia, ¿verdad? Pero eso es algo que para mí resalta mucho, o sea, que es muy importante la familia. Che, y de estas dificultades así que vos más ven los jóvenes que van y participan, ¿cuáles son los problemas que traen los jóvenes normalmente? Y te puedo decir un poco también yo estoy terminando la carrera de psicología. Ya. Espectacular, entonces. O ahí sí que le podés super ayudar a los jóvenes con la psicología. Vamos a procurar eso, quisiera realmente. Y por eso, ¿no? Porque quiero. Es importante, sí. Y sobre todo la adolescencia es un tiempo, siempre dice, ¿verdad?, que el periodo difícil, ¿verdad? Claro. En realidad lo difícil es todos los desafíos que tiene el joven en esa etapa. Tiene que hacer muchas elecciones, muchas decisiones. Claro. Y a veces es un gran peso. Claro. Les cuesta sobrellevar, y sobre todo si de repente no hay el apoyo de la familia, ¿verdad? Claro. Y yo también veo mucho de eso, o sea que esa es una etapa que les cuesta mucho sobrellevar, sobre todo en la adolescencia. Más cerca de la edad adulta, empiezan a afianzar mucho más su decisión, su opción, y de repente ahí ya deciden si se van o si se quedan también a veces en la iglesia. Me ha tocado ver eso, lastimosamente. Algunos que pierden interés y otros que les meten con todo. Bueno, entonces, como nuestro tiempo vale oro, como se dice siempre, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al corte. Nosotros estamos aquí compartiendo con este grupo Kerigma, que se llama, ¿verdad? Que viene de la parroquia San Roque González. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36.
Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Fundación Ñande Yarañe invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe, Apologética según la Biblia, el día lunes 18 de marzo a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro, Apologética según la Biblia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAB, hacemos. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Está lloviendo sobre todos hoy, y quien más se exponga, más se mojará. Hay una semilla por germinar y muchos frutos por producir. En la tierra del corazón derrama tu gracia. Lluvia de gracia pedimos aquí, lluvia de gracia derrama. Aquí que está lloviendo sobre todos hoy, y quien más se exponga, más se mojará. Hay una semilla por germinar y muchos frutos por producir. La tierra del corazón derrama tu gracia. Lluvia de gracia pedimos aquí. Lluvia
Y estamos volviendo con los jóvenes para los jóvenes en familia, con el grupo Querigma, que hoy nos están visitando y nos están contando de las actividades. Bueno, Luis, delante tuya, veas, ¿verdad? Entonces, ¿entendí bien, Guaraní? Sí, tuya. Bueno, o sea, sos uno de los primeros que permanece todavía, ¿verdad? Del grupo, ¿eh? De los 17 años, me dijiste, ahora 30, 13 años que ya están con esto. Bueno, lo que quería saber es con respecto a lo que ustedes me trajeron aquí, vamos a mostrar ya y le vamos a hacer publicidad ya. El material discográfico, ¿verdad? El material discográfico que ustedes tienen. Explicamos un poquitito sobre esto, sobre esta actividad y después sobre todas las otras actividades que están haciendo también para conocer. Bueno, este es el segundo material discográfico del Ministerio Querigma. Sí. Que yo tengo aquí en mis manos. Se llama Piedra Angular. Ya. Sí. Justamente ya vino el primer hijo que se llamaba Tengo Vida en Jesús. ¿En qué año hicieron eso? Que ese estaba en el año 2012. ¿Enseguida lo entonces? Sí, 2012 y ahora en 2018, ahora hace poquito, ¿Y por qué se vendía con el diario. Años? ¿Con el diario? Con el diario Última Hora venía y se vendía, la gente llegaba así. ¿Y cómo yo hice un disco y nadie vendió el mío? O sea, sí sabía ahí. Te ayudamos que tenemos la diseñadora acá al lado. ¿En serio, vio? Sí, gestora, sí. ¿En serio? Conseguí, mira, esta es Última Hora. Entonces vendeme con ABC o con Popular. En serio, mira qué lindo. Bueno, les felicito. Bueno, y explicamos, entonces el primero... Sí, yo estoy muy contento porque estamos compartiendo como comunidad Querigma hoy acá, comunidad. Ya. En realidad era un ministerio que justo llevaba el mismo nombre de la comunidad porque descansaba en la comunidad, o sea, nacía lo de la comunidad. Sí. De algún modo el ministerio, ya no le llamamos musical nomás, sino Ministerio Querigma, da la posibilidad de hacer un apostolado de justamente de ese Querigma, un anuncio que captamos que con los jóvenes llega, se puede rezar, facilita llegar a los jóvenes con el arte, ¿verdad? Con la música, con el teatro, con las palabras, con la poesía. Entonces, esta música se ofrecía como una posibilidad de condensar en esas canciones nuestra vivencia personal de oración, que está también fuertemente marcada o fue más marcado cada vez más con los ejercicios espirituales, ¿verdad? La oportunidad de tener ese silencio, de rezar con la palabra, un encuentro con Dios a través de la palabra y encontrar que de ahí surge de ese encuentro surge una vivencia tan fuerte que bueno, no puede tener palabras, pero a veces Dios concede también la gracia y bueno, toma palabra, toma melodía, eso. Sí. Y es lo que está en ese disco, en este Piedra Angular de manera yo creo más crecida también por lo de la edad y el proceso. Todas las canciones son temáticas, todas van dirigidas a Dios, son una oración en la que compra puede tener esa posibilidad de sentir que está rezando, dirigiéndose a Dios a través de las canciones. Pero siempre estas canciones son todas inéditas. Estas canciones son, en este disco, si me ayudan, son todas inéditas, creo, ¿verdad? En estas están todas inéditas, sí, ciertamente. No, hay uno que es del Padre Fones, y un temazo que se llama Tu Modo. Y el otro, Tú mi alfarero, que vamos a presentar acá justamente, que es una música de la hermana Glenda. Glenda. Hicimos otra versión y le pedimos permiso a ellos. ¿En serio? Sí. ¿Hablamos con ella? ¿Con la hermana Glenda? No, en realidad con Fones, porque la hermana Glenda, le escribimos en su página, no respondía ahí. No responde. Pero con Fones sin problema. Parece que otras personas administran a veces, así con tanta gente que le sigue. Claro. Entonces otra gente administra. Qué bien, se les felicito. Y en otra canción hicimos con una canción, está Aquí estoy Señor. Esa canción cantamos con este músico católico reconocido, Luis Enrique Ascoy, de Perú. Y en otra canción... ¿Viene a cantar con ustedes? ¿O ustedes van? No, una de las veces que él vino le invitamos a cantar esa canción. Mira un poco. Que es un tema nos parece muy fuerte, muy vocacional, delante de la cruz. Muy fuerte esa canción. Y a mí nunca me llamaban para que yo cante alguno de estos. Teníamos que llamarte, padre. O a ver si hacemos alguna vez. Ahí van a vender ya, hasta su pirecuella van a vender. ¿Verdad? Uno con los salmos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y el Salmo 151. Exactamente, hablando de salmos, ¿verdad? Y en otra de las canciones cantamos, le invitamos al músico paraguayo, acordeonista, Papi Mesa. Él hacía con el acordeón. En otra canción también con Lucrecia. Esta joven que toca el violín con una destreza increíble. Y en otra de las canciones que está dedicada a María, Celebra mi ser, justamente con el coro Magnífica. De ahí vimos una oportunidad de unir el trabajo que estaban haciendo ellos desde la liturgia. Claro. Porque en ese trabajo ellos estaban haciendo delicadamente las voces, sacar las líneas, con el profesor Jorge, ¿verdad? Y nosotros que estábamos haciendo un trabajo más de música religiosa con la variedad instrumental, ¿verdad?
de bajo, batería, pero venía haciendo música religiosa. Creo que en esa música conseguimos unir dos proyectos fuertes que venía y bueno, llegó la hora de cantar juntos y lo hicimos así en estudio. Bueno, ahora esto ustedes lo dejaron grabado ahí. Ahora lo que yo quiero saber, porque vos me estabas hablando, Luis, recién de el apostolado, ¿verdad? O sea, a través de la música, pero me hablaste a través del teatro y de otras actividades. Ahora, ¿cómo se realizan eso? ¿Cómo hacen los contactos con ustedes? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hacen verdaderamente? ¿Y quién es el que les tiene que llamar? Nuestros contactos pueden acceder en el Facebook, estamos como Ministerio Católico Querigma. Y también tenemos Instagram y pueden escribir directamente al WhatsApp, mi número 0981. Vamos a poner ahí entonces. 460 en la pantalla. 604. Ya, bueno. Genial. Y de hecho, mira que ahora no te van a dejar más ya ni dormir, a todo el mundo. Y fíjate, padre, que de hecho muchas de las actividades que hacemos están como propuestas porque intuitivamente o surge en campamentos o en encuentros, en jornadas, cosa que surgió entre nosotros pero todavía no ofrecimos como tal porque estamos madurando lo que producimos o lo que vivimos juntos, ¿verdad? Por ejemplo, la música, el teatro todavía nunca sacamos para afuera. La danza sí es parte de la presentación ya hoy. Invitamos a otras personas que se suman. ¿Y quién por ejemplo, es lo que les llama? Eso es lo que quiero saber. ¿Quién les llama? ¿Dónde presentan? El último compartir ahí ellos pueden contar justamente fue en KQP que invitaron. A ver un poco, explícame un poquitito, Anita. Nos invitaron para ir a la peregrinación de los jóvenes el año pasado. 2018. 2018. O sea, esa peregrinación los jóvenes. Sí, la peregrinación nacional de jóvenes. Sí. Nos invitó la PJA, la Pastoral Juvenil. Y bueno, nos fuimos, Luis no nos pudo acompañar, entonces estuvimos varios como para poder reemplazarle. Y bueno, cantamos. Varios para reemplazarle a él solo. Y sí, entre muchos. Estuvimos mucho para reemplazarle realmente. En realidad que era para la voz, en realidad me cubrió Fabio. Sí. Pero la fuerza y el carisma era difícil. ¿Cómo la fuerza? La fuerza y el carisma era difícil de reemplazar. Pero bueno, ahí también presentamos el baile de Lluvia y Gracia, que la música también está en el CD. Sí. Lluvia y Gracia. ¿Y Lluvia de Gracia. Lluvia de Gracia. ¿Y de qué habla eso? La música. Y no sé, podemos... ¿Quién hizo esa música, vos? No, esa canción justamente olvidé citarla, él es un brasilero, Eros Biondini. Ya. La canción habla así de una lluvia de gracia, pero habla de la semilla, justamente creo que va algo de lo de Juan XV, ¿verdad? Se nos propuso como trienio, va lo de la semilla que cae en tierra. Por el trienio. Una lluvia de gracia, dice que nos permite hacer crecer eso. Claro. Qué espectacular. Bueno, y vos, Fabio, con la música, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿O con el teatro? ¿O cuál es tu...? Y yo no soy tan teatrero, ¿verdad? Me cuesta a mí eso. Porque vos acá te quita, que vos tenés que poner la cara de seriedad. Cara de serio. Y además sos psicólogo, o sea. Me decía mucho en profesor así, cara de psicólogo. Cara de psicólogo. Serio. Mirá, solo escucha, tranquilo, anota, terapia. No, y a mí lo que más me llamó la atención siempre fue la música litúrgica. Ya. Siempre me gusta leer y eso, formarme así respecto a la liturgia. También, gracias a unos conocidos, era una comunidad monástica de San José, de Santa María de Fe Misiones, una fundación paraguaya, una comunidad de monjes. Sí. Y por medio de ellos también aprendí mucho sobre la música litúrgica. ¿Fuiste allá? Porque ellos reciben a la gente. Fui también allá, hice con ellos también la experiencia de los ejercicios espirituales. ¿Cuánto tiempo ahí uno hace? Y yo aguanté hasta 8 o 9 días, creo. Aguanté, ¿y por qué aguanté? Porque vio en silencio, veo. Sí, es silencio. No, pero sobre todo porque una experiencia muy fuerte, o sea que interiormente, ¿verdad? Uno se encuentra con Dios, pero se encuentra también con uno mismo. Claro. Con lo que lleva adentro, con la misericordia de Dios. Y tiene que hacerlo al revés. Primero vos te tenés que encontrar. Para después poder encontrarte con Dios. O si no, no lo vas a encontrar ahí. Y eso sucede. Y a veces nosotros en este mundo así de mucho ruido, escapamos del encuentro. Exactamente. Y ahí cuando está en el silencio, ahí ya no hay dónde escapar. Sí. Y por eso fue una experiencia marcante, pero sobre todo también de abrirse a la misericordia de Dios. Muy fuerte. Y la experiencia, por ejemplo, ahí también es cantar la liturgia de las horas, la misa, todo con un estilo muy solemne. Es algo que me gusta mucho. O sea,
No es que no me gusta tampoco la música alegre y efusiva, ¿verdad? Claro, También. claro, bueno. Pero me gusta mucho también la música solemne. No, y cada uno tiene su carisma, ¿verdad? Su forma de manifestación. Así es. Uno es más... sí. Una cosa linda de esto también es que surge que a raíz de lo que ya comentaba un poco de la JMJ, que el hecho de cantar las liturgias de las horas hoy día es cada vez más común o más familiarizado para los jóvenes. Y más cuando si a eso se le pone un tonito, como son monjes, Claro. le ponen un tonito y vos sabés que suena lindo. Y al rezarlo en la comunidad genera un ambiente de oración muy interesante. ¿Vos te fuiste también ahí? También, sí, conozco. ¿Cuánto aguantaste? ¿Él aguantó? 10 días. Yo 8 días. 8 días. 8 días, sí. Vos sos más efusivo, güey. Él fue psicólogo más tranquilo. Ya no, para mí que acá vos sos el psicólogo ahora. ¿Por qué? Estás psicologando. Psicóloga la mitad. Sí. No, genial. Lo de la experiencia de 8 días es introductoria. Sí. Actualmente estamos también unos cuantos de la comunidad sirviendo desde Santos Mártires, dando los ejercicios espirituales a otros jóvenes. ¿En serio? Que tengan esa ¿Ustedes posibilidad. mismos? Nosotros también, junto con el padre Hugo Maidana, jesuita. Entonces, darle la posibilidad que los jóvenes también puedan experimentar un poquitito lo que es el silencio, unos 3 días, introducirse al método, introducirse a ese encuentro con Dios. Y después uno termina descubriendo que el silencio y la oración es algo nuestro. Fuimos creados para Dios realmente. Y al final, como pato en el agua, el joven después le toma el gusto y entra en el silencio y está ahí, ¿verdad? No, y todo es entender. Por eso yo le decía aquí a Fabio, en la medida en que vos te descubrís y te conoces, después entonces puedes hacer ese proceso, porque si no, pues le hablas de Dios, pero si vos lo estás en otro mundo, imposible es. Bueno, muy bien, estamos entonces llegando ya de nuevo al culmen de este bloque, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la pausa, pero antes de eso queremos agradecer como siempre, ¿verdad?, a todos nuestros auspiciantes. Ustedes saben que Jóvenes para los Jóvenes en Familia podemos estar llegando hasta las casas, hasta las pantallas de la televisión, gracias al apoyo, ¿verdad?, de tantas personas buenas que quieren que se evangelice a través de estos programas. Muy bien, volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Fundación Ñandeyara Ñe'e invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe, Apologética según la Biblia, el día lunes 18 de marzo a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro, Apologética según la Biblia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Por la fe vivirá, escudo y alimento tú serás. Ya no temo,
Muy bien. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estos jóvenes que vienen de la parroquia San Roque González. Ellos nos traen desde su ministerio católico, Querigma, lo que ya hemos escuchado, hemos compartido, una experiencia hermosísima y sobre todo de servicio, que es lo más importante, de ese apostolado al cual estamos llamados nosotros, ya como cristianos, y en este sentido acompañarlo desde la juventud. Y bueno, como decíamos que estamos ya en este cuarto bloque y casi llevamos terminando, ¿verdad? Y nosotros siempre queremos dejar algún mensaje, entonces yo les pediría si pueden dejar algún mensaje especial para los papás, para las mamás y para los mismos jóvenes que nos están viendo y que se quieran entusiasmar así como ustedes también, o a pertenecer, a participar con ustedes, o si no también que ellos se sientan inspirados, porque es lo más importante, ¿verdad? Dentro de su propia comunidad. Muy bien, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por aquí, por Anita, Ana Belén. Bueno, yo les invito a los jóvenes a que se animen a formar parte de sus comunidades en las parroquias, a que se animen a dar el paso también a madurar las pastorales juveniles, ¿verdad? A comunidades ya de si son mayores, ¿verdad? Si son adultos. También le invito a los padres que estén mirando, que le den permiso a sus hijos a participar. Digo eso porque yo tengo la experiencia de que en principio sí, tenía mucho problema. Sí. Y ahora mis padres, vamos a decirle, están más confiados. Ahora ya que, andate pues mi hija, ya te dice. No, sí que igual nomás. No. Que le den permiso a sus hijos, ¿verdad? Y también que abran sus casas a los jóvenes que están en sus grupos, ¿verdad? Porque eso ayuda mucho a la confianza también. Y el testimonio de la familia, porque yo veo que mi familia así también ayuda en un testimonio, ¿verdad? A mi comunidad. O sea, que abran las casas para que las familias puedan compartir y puedan conocer también a los jóvenes que están integrando el grupo de sus hijos, ¿verdad? Y tengan esa confianza de que verdaderamente se está yendo a la parroquia, está haciendo las cosas bien, no se está yendo a joder, vamos a decirle, ¿verdad? Claro, claro. No, eso es importante, ¿cierto? Se dan cuenta. Por eso los jóvenes para los jóvenes en familia necesitamos siempre, ¿verdad? El apoyo de nuestros padres. Sí. Y bueno, y vos, Luis, ¿qué más nos decís de todo este camino que hiciste? 13 años ya con este grupo, ¿verdad? Católico Querigma. Yo quiero invitar a la familia, a los padres de familia, a los jóvenes a hacer un camino juntos, ¿verdad? En esta misma línea de lo que venía invitando Anita y de esta propuesta que nos venía desde la arquidiócesis, justamente donde nos conocimos, en el diplomado de IBC, donde había una invitación, la invitación para los adultos, jóvenes que sean adultos, que quizá tengan mi edad, quizá sientas que necesite un recomenzar, un repuntar, darle un sentido a tu vida. Bueno, yo creo que Jesús es una opción, hoy sigue siendo una opción, siempre hay novedad en su palabra, en su mensaje. Y también para aquellos que estén casados, aquellos que no estén separados, aquellos que estén en la situación en la que esté, Jesús es una opción para vos, es una opción para tu familia. Y que seas parte, que te acerques a la iglesia y que hagas este camino también de IBC, no se contradice para los catequistas de las parroquias, no se contradice lo del IBC con lo tradicional. Pero la IBC quiere ser un llamado especialmente para los adultos. ¿Qué quiere decir IBC? Explicar, porque si no, no van a saber. Genial, introducción a la vida cristiana. Introducción. Iniciación a la vida cristiana. Claro. Sí. Que de repente a veces uno hizo ese proceso, ya hice la primera comunión, ya me confirmé, pero quizá no entendí del todo qué hice exactamente de cara a Dios delante de Él, ¿verdad? Claro. Y la iglesia siempre es un espacio donde queremos hacer eso, sentirnos en familia, sentir que tenemos un padre, tenemos una madre que nos recibe. Hay hermanos que acompañan ese camino. Así que mucho ánimo para los que están trabajando en eso y para los que están dudando en su casa si voy o no. Bueno, ánimo también para ir, para buscar un espacio, buscar en Dios y buscar también, ¿por qué no?, en la iglesia, que también hay personas que están trabajando decididamente en esto de entregar el evangelio a otras personas. Che, vos hablaste del IBC, que ahí nos conocimos, dijiste. ¿Y qué fue? ¿Qué charla fue? Y ahí empezamos a compartir este pasaje justamente de que estos discípulos van a Emaús. Ah, el de Emaús. Empezamos a trabajar eso y compartíamos cómo la experiencia comunitaria y cómo Jesús venía, se sumaba, esa pedagogía. Ah, ya, de caminar juntos. Exactamente. Ir aprendiendo. El encuentro con la palabra. ¿Y vos aprendiste algo? Aprendí. Inspirar me inspiró bastante. Muchas gracias. No, y por eso quería saber, porque si no, añé en Parillo. No fue en vano. Muy bien. Bueno, Fabio, ¿y vos? ¿También estuviste en IBC vos? Sí, también hice el diplomado. Y yo lo que quisiera decirle a todos, ¿verdad? Por un lado, a los padres y a todos, a los padres, a los hijos, la abuela, el gato, el perro, que
que en este tiempo, ¿verdad? Donde hay parece que hay mucha ansiedad, mucha angustia, muy todo rápido, quisiera decirles justamente que se tomen el tiempo también de descansar, de reposar y sobre todo también tiempo para Dios. O sea, desde la catequesis y desde la psicología puedo decir eso, ¿verdad? Que uno necesita a veces hacer un alto, hacer un descanso. Y yo quiero llamarle a eso, ¿verdad? A los jóvenes, a los adultos, ¿verdad? Que se tomen más tiempo de descanso, más de paciencia los unos a los otros, sobre todo en la familia. Porque hoy día hay mucho de eso, ¿verdad? De que uno llega ya todo así, ay, no quiero saber nada, pelea, ay, ¿por qué lo que prende la tele, que no prende la tele, que usa tu celular? Entonces les invito, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo de Cuaresma también, a tener más paciencia, más ternura en la familia, con los amigos, con la comunidad, con todo, para que Dios vaya haciendo resonar su llamado en el corazón. Muy bien, gracias Fabio. ¿Y vos, Ana Laura? Yo quiero animarle a todos los jóvenes y a sus padres a que se animen a conocer a Dios, porque muchas veces vamos a la iglesia, pero realmente no tenemos un encuentro con Él. Entonces, animarse a dar ese paso adicional es muy importante, y hacerlo en familia es mucho más rico. Claro, ahí pues está el centro, ¿verdad? Sí. O sea, lo que vos estás diciendo, tocaste en el clavo. O sea, no es ir por ir nomás, ¿verdad? Sino que hacer esa experiencia profunda de un encuentro con Dios, ¿verdad? Bueno, ¿y Gustavo? Bueno, yo quiero invitar especialmente a los jóvenes a que no tengan miedo para participar en la comunidad, en los grupos juveniles y acercarse más a Dios, que no tengan miedo, que es algo muy lindo que van a estar experimentando. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, así entonces estamos compartiendo Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y como sabemos, nuestro programa siempre nosotros vamos concluyendo con la palabra de Dios, unos versículos que nos ayudan a dejarlo, a sentarse en el corazón, en nuestra vida, con esa reflexión profunda.